vamos a continuar el curso. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso, empezando por el segundo examen práctico, perdón, parcial. A ver. Ok. Voy a compartir la pantalla. Bien, como ustedes habrán visto en el Moodle, tienen una posible solución del examen que vamos a ver a continuación. Y acá está el enunciado para que lo tengan del segundo examen parcial. Ok, ¿qué era este de acá? A ver rápidamente. El enunciado, ¿se acuerdan? Había que calcular el promedio de unos números decimales que cumplían la condición que sean mayores de 50 y menores o iguales a 2000, ¿no? Okay. Había que definir 3 variables más la variable del mensaje y había que pasar parámetros a una subrutina. Los únicos 2 parámetros eran la dirección inicial del arreglo en el registro RCX según la convención y el número de elementos del arreglo en el registro RDX. Con estos 2 parámetros es suficiente para efectuar cualquier proceso en cualquier tipo de arreglos, ¿sí? A ver, veamos y si tienen alguna duda. Bien, aquí he definido entonces un arreglo con cualquier valor. Estos son datos de prueba. Acá he colocado 10 datos de prueba, por ejemplo. Okay. Fíjense acá, ¿sí? Para probar el programa, estoy poniendo algunos datos límites. Acá dice que tiene que ser mayor a 50, ¿no es cierto? 50. Entonces, acá he colocado un 50. Por lo tanto, ¿este elemento cumple la condición o no cumple? No. No. Obviamente que no, tiene que ser mayor a 50. Ok. Luego, ¿51 cumple o no cumple? Sí, cumple. Sí, cumple. Obviamente cumple, es mayor a 50. Y luego dice menor o igual, si no me equivoco, sí, menor o igual. Sí, entonces si yo tengo 2001, ¿cumple o no cumple? No cumple. No, No cumple. Y si tengo 2000, Sí, cumple. cumple porque es igual. Bueno, sobre esto no creo que todavía queden dudas cómo se define un arreglo, en este caso a nivel de Word. Luego, el enunciado decía la variable num con el número de elementos a nivel de byte. Y luego tenemos el mensaje que vamos a desplegar en consola. El promedio es tanto. Ok, cuidado que si yo uso esto de acá, okay. Entonces este formato es para qué cosa? Para 64
Muy bien, para 64 bits. Esto viene de long. Si quiero desplegar de 32 o menor, puedo usar tranquilamente este formato. Bueno, luego decía también, obviamente, de reservar una variable llamada promedio. Como estamos a nivel de Word, el elemento, el arreglo va a ser. Ok, entonces, ¿cómo es el programa? Cuidado que este no es que sea el mejor programa, simplemente es una de las posibles soluciones. No pueden haber muchísimas soluciones. Bien, ya tenemos todos los datos. Todos los datos ya están en el segmento .data. ¿Okay? Entonces, podemos empezar a pasar los parámetros a la subrutina. ¿Okay? Entonces, como dice el enunciado y como dice la convención de llamada de Microsoft, bien, y que estaba claro en el enunciado, el primer parámetro que tenemos que pasarlo en RCX es un paso de parámetros por referencia. Tenemos que pasarle la dirección del arreglo. Bueno, acá lo tienen. Esto ya lo hemos visto hace mucho tiempo atrás. Que no hay corchete, es la dirección. Acá, señores, cuidado, una observación. ¿Okay? Las direcciones, si yo voy a utilizar punteros en este caso, o sea, direcciones de memoria, estas direcciones deben ser de 64 bits, ¿no es cierto? Porque la memoria, bueno, tiene direcciones de 64. Entonces no pueden ustedes pasar, qué sé yo, a este registro, ¿sí? Okay. Bueno, luego la convención dice que en el siguiente registro, ok, que es el RDX, tengo que pasar por valor, ¿sí?, el número de elementos del array. Bueno, acá lo tienen, es por valor, está entre corchete y lo paso, cuidado, a DL, ¿no? Ok. A DL. Cuidado que acá, sí, yo he acerado todo el registro RDX antes de pasar a DL. Bueno, esos son los únicos dos parámetros. Luego llamamos a la subrutina. Ok, y eso era todo, ¿no? La subrutina promediar. Creo que el enunciado decía de usar el modo de direccionamiento índice escalado. Ok, entonces lo que puedo hacer es definir un índice y asegurarme que sea 0 para acceder obviamente al primer elemento. Bien. ¿Y qué conoce la subrutina? ¿Qué le hemos pasado a la subrutina? Bueno, la subrutina conoce dos cosas. Conoce el valor que hay en RCX, que es una dirección, que es la dirección de inicio, ¿sí?, del arreglo. Bueno, y como sabemos, base, ese va a ser la base, va a apuntar a la base del arreglo, más el índice multiplicado, como estamos a nivel de Word. Entonces, ok, hay que multiplicarlo por 2, ¿no? Porque el tamaño es de 2 bytes, ¿sí? Bien, con estos señores accedemos al primer elemento. Y como está a nivel de Word, voy a usar, por ejemplo, un registro a nivel de Word, como puede ser ahí.
Bien, ahora fíjense qué fácil, eran nomás dos condiciones. Comparo el primer elemento del arreglo, que obviamente está en AX, con el dato inmediato 50. ¿Sí? Decía que tiene que ser mayor. ¿Ok? Entonces, bien, voy a usar la condición a la inversa. Si es below or equal, si está por debajo o igual, digamos, ¿sí? Entonces no lo sumamos. No cumple la condición y nos vamos a continuar. ¿Ok? Ok, si cumple la condición, si es mayor a 50, obviamente todavía tenemos que preguntarle si el mismo elemento que sigue en AX, lo comparamos con 2000, y si está por encima, porque dice menor o igual, si es mayor, entonces igual no salimos. Ok, si cumple la condición, una forma de hacerlo, entonces es sumar ese elemento. Por ejemplo, ustedes pueden haber escogido otros registros, por supuesto, en BX. ¿Ok? Entonces, si cumple en BX. Luego, sumamos. Si hemos encontrado un elemento, lo hemos sumado, tengo también que inicializar un contador para que después podamos hacer el promedio. Tengo que saber cuántos elementos cumplen, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, incremento, por ejemplo, este registro. Ok, luego en ambos casos nos preparamos para acceder al segundo, entonces incremento el índice y acá controlo el ciclo, ¿no? Bien, en RDX, okay, tenemos el número de elementos, decrementamos, bien, y si no es 0, bueno, empezamos el ciclo. Ahora quiero ver una cosita acá para terminar esto de la parte de... Bien. Bien, este es el programa que estamos viendo. Ok, lo que quería mostrarles, señores, es lo siguiente. Bien, empezaremos el programa. Bueno, cerramos los registros. Aquí está nuestro paso de parámetro por referencia. Estamos pasando la dirección donde comienza el arreglo. Estos es un arreglo con elementos de 16, entonces nos vamos acá a 16. Bueno, ahí está nuestro arreglo, 20, 50, 70, etcétera, etcétera. Ok, pasamos el número de elementos que son 10, ahí está, 10. Y ahora llamamos, ¿sí? Llamamos a la subrutina. Esta es la subrutina del programa
También pueden pedir, también podrían pedir un gráfico, pero en este caso después vamos a ver. Ok. Entonces, lo que quiero mostrarle es lo siguiente. Entonces empezamos de nuevo. Bien, ahí está, señores, nuestra subrutina, ¿sí? Ok, hay 3 jump condicionales resaltados en amarillo. Okay. Ahora lo que quiero mostrarle es lo siguiente, ¿sí? Ustedes saben que todo debugger, para eso son los debugger, para encontrar errores en los programas. ¿Okay? Una de las partes más importantes de un debugger es colocar lo que se llama los breakpoints, ¿no? Los puntos de ruptura. Y obviamente, por ejemplo, en este caso, supóngase que yo tengo un arreglo de 100 elementos. No voy a estar dándole 100 veces F7, ¿sí? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Okay. ¿Cómo se coloca un breakpoint? Acá tienen, en este puntito de acá. Bueno, supóngase que yo quiero ver, ¿ok? ¿Cuánto ha sido la suma de todos los elementos del arreglo que cumplían la condición que está obviamente en este caso en Bx? Cuando termine el ciclo, okay, el programa va a continuar y en este caso en Bx voy a tener la suma de los elementos que cumplen la condición. Entonces ustedes pueden venir acá y colocar un breakpoint, un punto de ruptura. Pueden colocar más de uno, inclusive acá pueden ver una lista de los breakpoints que han puesto, dónde está colocado el breakpoint, si está habilitado, etcétera, etcétera. Bien, entonces, sabemos F7, step into, paso a paso. Sabemos F8. Con F9, F7, F8, con F9 ejecutan todo el programa. Por ejemplo, yo en este caso, si le doy F9, me va a ejecutar todo el ciclo, ¿sí? Y el programa se va a interrumpir donde hemos colocado el breakpoint. ¿De acuerdo? A ver, le daré F9. Ahí está, señores. Entonces, fíjense que ejecutó todo el ciclo, ¿sí? Y el programa se para donde hemos colocado, aquí está justamente el RIP, se para donde hemos colocado el breakpoint. Y ahí podemos ver, señores, cuánto ha sido, por ejemplo, la suma. En este caso, es este valor. ¿Okay? ¿De acuerdo? Pueden colocar varios breakpoints en un programa, ¿ya? Y después lo pueden eliminar. Okay. Listo. Bien, ahora podemos continuar el programa. Ya hemos ejecutado todo el ciclo para ver si está correcto. Preparo el dividendo. Obviamente tiene que estar en AX. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los elementos del arreglo estamos trabajando a nivel de Word. Ok, ahora tengo que preparar el dividendo haciendo la extensión de Word a doble. Y la suma de los elementos que cumplían la condición está en DI, ¿no es cierto?
Alguien preguntaba si tenían que dividir entre 10 o... Señores, el promedio se calcula con el número, la división entre el número de elementos, ¿no? De la suma del promedio, ¿sí? Ok, entonces. Bien. Y ahí tenemos entonces el resultado de la subrutina. Y de paso, la subrutina lo dejó, obviamente, ¿dónde? En AX. Ok, al volver. Al volver. Le doy F7. Ok. Y ya tenemos entonces el valor del promedio en AX, lo almacenamos en la variable promedio. Bueno, y acá preparamos el despliegue en la consola, que es bien fácil. En RSX el mensaje, ¿sí? Y acá voy a pasar entonces el valor que me devolvió la subrutina, que lo hemos almacenado en promedio, ¿sí? El shadow space, el printf y el despliegue de mensaje. ¿Alguna pregunta, dudas? No. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a ver si quedan dudas sobre las cadenas de caracteres. ¿Se acuerdan que habíamos visto este programa? A ver si quedan dudas. ¿Sí? Con la cadena de caracteres se pueden hacer muchísimas cosas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que varía cuando trabajamos con cadenas? ¿Sí? Bien. Cuando trabajamos con cadenas, por ejemplo, en este caso dijimos vamos a introducir una cadena de caracteres, en este caso en mayúscula, y vamos a convertirla en minúscula. ¿Sí? Ok. Bien. Y acá tenemos, señores, ok. Tenemos, ¿qué cosa? Hay que tener cuidado en lo siguiente, ¿sí? ¿Qué espacio vamos a reservar para la cadena? No se olviden siempre a nivel de byte, por ejemplo, en este caso 50. ¿Sí? Bien. Ok, entonces vamos a empezar. Bueno, desplegamos el primer carácter. Sobre esto no creo que haya ningún problema. Ahora dijimos, si yo uso cuando trabajo con cadenas scanf, no me va a respetar los espacios, ¿cierto? Si hay un espacio, corta la cadena en ese punto. Entonces, para obviar eso, otra función de C es gets. ¿Okay? Obviamente tienen que poner acá gets, es externo, ¿no es cierto? Okay. Gets es muy sencillo, solo requiere un parámetro, ni siquiera un formato, porque dijimos está hecho expresamente solamente para cadena de caracteres, no para enteros. Y lo único que tenemos que hacer entonces es pasarle, obviamente, RCX la dirección. Llamo gets y la cadena que vamos a capturar va a respetar los espacios y se va a almacenar, obviamente, en cadena. Otra función importante en el manejo de cadenas, si quieren usarla, es la instrucción string length. O sea, la longitud de una cadena. Porque generalmente si vamos a hacer un proceso en una cadena, generalmente
necesariamente vamos a tener que acceder a la cadena mediante un ciclo y tenemos que controlar el ciclo. Por lo tanto, tenemos que saber cuántos caracteres tiene la cadena. Porque si el usuario introduce la cadena, no sabemos cuántos caracteres va a introducir a priori el usuario. Y esta función es también muy sencilla, un solo parámetro, ¿no? Basta que le pasemos, igual que acá, la dirección inicial de la cadena y eso es todo. Llamamos a la función y la función, respetando la convención, me va a devolver la longitud en RA. Ahora podemos hacer el proceso respectivo, que en este caso es muy sencillo. Ok, vamos a acceder a los distintos elementos de la cadena. Bueno, acá lo he hecho de la forma más sencilla, indirecto por registro. Pueden también usar base más índice o índice escalado. Bien, el comienzo entonces de la dirección inicial de la cadena. RBX y acá vamos a copiar entonces a X. Este viene a ser nuestro contador, ¿sí? Bien, ¿qué me devolvió la subrutina en EAX? Bueno, me devolvió la longitud de la cadena, ¿no es cierto? Entonces lo voy a pasar en ese X porque voy a usar el loop. ¿Ok? Voy a usar el loop. Bueno, no es estrictamente necesario, ¿no? Si no lo manejan con otro registro. Bueno, acá accedemos al primer elemento de la cadena mediante un indirecto por registro. Como es a nivel de byte, voy a usar a L. Y acá dijimos la clase pasada, una de las formas, la mejor en este caso, es hacer una máscara, un OR, un bitwise con 20. ¿Ok? Y ya habríamos convertido a minúscula y luego lo almaceno en la misma cadena. Si le piden almacenar en una nueva cadena, por ejemplo, acá tienen que definir una nueva cadena, tienen que definir un puntero y pasar a la nueva cadena. En este caso estamos pasando a la misma cadena. RBX no ha variado el puntero. Incrementamos. ¿Por qué incrementamos? Pues no, porque vamos yendo de byte en byte. Y luego el loop, ya saben que el loop trabaja con el registro C. ¿Ok? Bien, ahora lo que decíamos antes, veámoslo en el... veámoslo entonces en el debugger. Para poner un breakpoint y no pasearnos por toda la cadena. Ok, acá tenemos el programa. Bien, empezamos, entonces pasamos, ¿sí?, la dirección inicial para mostrar un mensaje. Introducir su nombre y apellido en mayúscula. Okay. Ahora fíjense cómo trabaja el gets. El gets trabaja de la siguiente forma. Vamos a ir a la 40, 70, 30. Nos vamos a poner a nivel de X de ASCII.
Ok, y dijimos get solamente un parámetro que es la dirección inicial, le damos F8, entonces se habilita el teclado, vamos a introducir. Por ejemplo, esos valores. Han visto cómo se realizó entonces la captura. ABCD, todo en mayúscula. Acá está, 20 es el espacio. Ahora fijémonos cómo trabaja string length. Basta pasarle también un parámetro al registro RCX, que es el inicio de la cadena. Y fíjense cómo, cómo esta función me va a devolver en el registro RAX la longitud. Le doy F8. Ahí está. Me dice que es 10. Okay. Que hemos introducido 1, 2, 3, 4, 5 el espacio, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ok, si no quieren usar esa instrucción, ustedes pueden acceder a la cadena, acceden al primer elemento, comparan si es null. Ok, si es null, habilitan un contador y vuelven al siguiente elemento. ¿Sí? Cuando comparan con null, que va a ser el último elemento, el elemento comodín, digamos, centinela, entonces en el contador van a tener el total de elementos. En realidad eso es lo que hace la función string. Ahora, acá también tenemos un ciclo. Ok, si yo no quiero pasearme por todo el ciclo, lo que podemos hacer entonces, dijimos lo siguiente. Cuando me salgo, esta es la siguiente instrucción. Vamos a poner un breakpoint. Okay. Y ahora le voy a dar F9, ¿sí? Para que ejecute el programa, todo el programa, pero va a ejecutar hasta que encuentre un breakpoint. Si no encuentra el breakpoint, bueno, el programa finaliza, ¿no? Entonces, fíjense, le doy F9 y ya está. Fíjense que la cadena ha sido convertida todo a minúscula. Ok, y por último, señores, no se olviden de una cosita. El siguiente programa. A ver, lo veremos trabajar. Ok, lo veremos trabajar. Y me voy a ubicar donde está el programa.
Está en, a ver, en subrutinas. Ok. A ver, yo les voy a preguntar algo inicialmente. Quiero hacer una subrutina, una función donde le voy a pasar dos parámetros, ¿sí? Vamos a ver si son suficientes. Y la subrutina me debe devolver la suma y el producto, por ejemplo. Supóngase que yo tengo la variable A, la variable B. Okay. Estos serían los valores. Quiero llamar a una subrutina con paso de parámetro y que la subrutina me devuelva, como ven ustedes acá, la suma y el producto. O sea, A más B y A por B. ¿Es posible eso? ¿Es posible que una subrutina me devuelva más de un valor? Sí se puede. No se puede. ¿Seguro? Se puede Se puede. Por referencia, ¿no? A ver, fíjense, este programa es importante. Entonces, veamos el programa. En realidad, señores, este es el prototipo de la función que vamos a llamar calcular. ¿Sí? ¿Cuántos parámetros tendríamos que pasarle a esta función? Son 4 parámetros. 2 por valor y 2 por referencia. Vamos a pasar el valor de la variable A, obviamente este valor, el valor de B, pero acá, fíjense esta notación que significa este asterisco, acá he definido dos variables que se llama suma, donde voy a almacenar la suma, ¿ok? Y mult, donde vamos a almacenar el producto de la multiplicación. ¿Sí? Entonces, fíjense esta notación, señores. ¿Sí? Vamos a ver qué significa en un momento. Bueno, luego un mensaje donde digo, por ejemplo, la suma es igual a tanto y el producto es igual a tanto. Ok. Así sería la llamada a la función en lenguaje C, ¿no? Paso el valor de A por valor, el valor de B, de la variable B por valor, y acá tengo paso por referencia. ¿Sí? Estoy pasando la dirección de quién, de suma y de mul, de estas variables. Okay. Entonces le voy a pasar 4 parámetros. ¿Sí? Okay. Y como siempre, en el registro RCX, bueno, en este caso voy a usar SX porque estoy a nivel de doble por valor y por referencia. Obviamente siempre de 64. Y luego llamo a la subrutina, por ejemplo, calcular. Ahora, fíjense, vamos a tomar el valor de A que está en SX, le sumamos el de X, que es el valor de B, y habremos obtenido la suma. Ahora, lo importante es esto. La subrutina, en este caso, la función, conoce, ¿qué es lo que conoce?
conoce una dirección de memoria. Le hemos pasado una dirección de memoria. Entonces, fíjense, con esa dirección de memoria, la suma que está en EAX, la puedo, en la subrutina, puede almacenarlo en memoria. ¿A dónde? ¿Dónde apunta R8? ¿Qué es R8? Es la dirección de memoria, ¿no?, de la variable suma, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso, si la subrutina tiene este conocimiento, entonces puede pasarle el valor de la suma. Y también podemos hacer, bueno, los valores siguen RCX y RDX, puedo hacer la multiplicación y RCX, donde va a estar el producto, lo puedo almacenar si conozco la dirección. Y obviamente la subrutina lo conoce porque se lo hemos pasado. ¿Okay? Por eso es que, fíjense, el programa me devuelve esto. A ver, veámoslo rápidamente en el debugger. Bien, este es el programa. Entonces, primero vamos a pasar el valor de, son 4 parámetros, dijimos que vamos a pasar. Vamos a pasar el valor de A, el valor de B, ¿no? Okay, acá lo tenemos, entonces. Hemos pasado el valor de A y ahora pasaremos el valor de B. Ahora, señores, estoy pasando a la subrutina las direcciones de la variable suma y de la variable producto, que van a estar en esta dirección, como siempre, como hemos definido en el segmento punto .bss, bueno, están siempre en esta dirección. Ok. Y ahora voy a llamar a la subrutina. ¿De acuerdo? Ahí está nuestra subrutina. Vamos a saltar ahí. Ahora voy a hacer la suma. Obviamente los valores están en SX, X. Ahí están. Vamos a sumar. Primero voy a copiar en EAX, luego sumo, tengo la suma. Ahora fíjense. La subrutina conoce la dirección de memoria que está en R8, que es esta de acá. Es esta de acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se la hemos pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a tomar el valor de la suma, va a ir a memoria, donde apunta el contenido de R8 y va a almacenar la suma. Entonces, fíjense cómo la subrutina va a poder devolver más de un valor en este caso. Luego hace la multiplicación y el resultado de la multiplicación, ¿no?, lo guarda en memoria donde apunta R9. ¿Ok?
Está 4 bytes más adelante acá. Ahí está, señores. Han visto entonces cómo una subrutina, si yo paso los parámetros solamente a una subrutina, a una función por valor, solo me puede devolver un valor. Si yo paso a una subrutina parámetros por valor y por referencia, entonces la subrutina puede devolver, podemos decir así, puede devolver más de un resultado. Y eso tendrían que saberlo, son 3 semestres que programan. O sea, si ustedes tienen una función de este tipo, significa que esto va a almacenar el resultado en la dirección de suma, ¿sí? Bien, señores, ahora algunas consideraciones. Les he dejado acá este programita. Dice password para la instalación, 7 dígitos. Password incorrecto. Ok. El programa lo tienen acá. Obviamente yo le he dejado solo el ejecutable. Ustedes no tienen acceso al fuente. No hace parte del curso, pero los que quieran, a ver si me descubren cuál es el password. No es difícil, es bien fácil. No, bueno, no vayan a creer que todos los passwords de los programas son así de sencillos. Los que quieran hacerlo, lo pueden hacer. Obviamente lo que tienen que hacer es ingeniería inversa. Tienen el ejecutable, lo cargan en el debugger y tendrían ustedes que ser capaces con los conocimientos que tienen, ¿sí?, de decirme cuál es el paso. Ok, no se olviden otra cosa. En ejercicio 2, ejercicio 2, por ahí creo que ya, ahí está. En ejercicio 2 tienen una serie de programitas, mayormente, lo habrán visto mayormente con scanf y con printf, ¿ok? Entonces, para que puedan ejercitar. Y por último, quiero que me vean bien. Les he pasado en Excel las notas hasta el momento. Quiero que me las revisen bien por si acaso al transcribir de este Moodle, ¿sí?, he cometido algún error. ¿Sí? Bueno, y ahí tienen las notas. Ya véanlo con calma ustedes después, no hay ningún problema. Estos son los prácticos. Lo que dice el laboratorio son los prácticos de programación, ¿sí? Bueno, está todo. Véanlo con calma. Esta es la nota del primer parcial y esta es la nota del segundo parcial. ¿Ok? Bueno.
¿Alguna pregunta o duda, señores? ¿Ninguna? Disculpe, doctor, mañana vamos a tener un práctico semanal o va a despertar el miércoles. No. Esta semana es semana de descanso. No van a tener un práctico. Ay. Para la próxima semana sí va a haber un práctico, pero esta semana no les he puesto ningún práctico, ¿de acuerdo? Repasen bien la parte de sus rutinas, call, red, printf, scanf, get, string-len, bueno, hay otra. Sí que disculpe, decía, doctor, ¿no? una pregunta. El programa, el ejecutable que usted puso Sí. en el Moodle, Sí. si hacemos la fuente del código, ¿por qué medio se lo enviamos? ¿Usted va a subir ahí? No, repito, no es parte del curso, es opcional, ¿no? Me pueden ustedes decir o me lo pueden enviar por el foro. Es lo que quieren hacerlo, ¿sí? Ese programa ha sido escrito, un pequeñísimo programa en C, obviamente. Yo lo he compilado y ustedes no tienen acceso al fuente, ¿sí? Tienen acceso solo al ejecutable. Entonces, si a usted le interesa, repito, no es obligatorio porque el curso no comprende cracking, ni ingeniería en Bedware, ni todo eso. Pero de todas formas, si alguien está interesado en todo lo que es actualmente seguridad, que es tan importante, hay que saber Assembler, señor. Sin Assembler, la parte de seguridad difícil. Entonces se lo he dejado nomás como opcional. Si usted está interesado, se lo resuelve y, por ejemplo, en el foro del Moodle me dice la respuesta es esta. Además, usted lo puede comprobar si la respuesta es correcta, porque si la respuesta es correcta, se va a salir el mensaje password correcto. ¿De acuerdo? Ok, ¿algo más? Ok, entonces nos vemos el día miércoles, señores, para continuar. Después vamos a entrar a la última parte del programa, que también es muy importante. Bien, si no hay preguntas o dudas, voy a finalizar. Entonces, gracias. Será hasta el miércoles. Hasta luego, señores. Finalizar. Sí. Ok, hasta luego.